Curioso oír cómo termina la oración, el Evangelio de hoy, porque no termina con lo que tú y yo conocemos con la oración del Padre Nuestro. Hay una adición a ese texto al final, donde Jesús termina diciendo: líbranos de todo mal, que todo el mundo dice amén, y Jesús añade: si ustedes perdonan las faltas a los demás, también a ustedes les perdonará el Padre Celestial. Pero si ustedes no perdonan las faltas a los demás, tampoco el Padre les perdonará a ustedes sus faltas. Si ustedes vienen a la misa de las 7 de la mañana y escuchan el rosario de las 7 de la mañana, salen corriendo, porque la cantidad de cosas que le han añadido a ese rosario, que no van con el rosario, es de espanto. Pero nunca se les ha ocurrido añadir este versículo. ¿Me entienden, verdad? Nadie se le ha ocurrido añadir al rosario que si no perdonamos, no somos perdonados. ¿Por qué será? No se necesita mucha explicación, ¿verdad? Porque va directo al corazón del asunto. Si nosotros no perdonamos a la gente que en la vida y en el camino nos ha herido y ofendido, el perdón de Dios hacia ti y a mí se va a quedar muy corto. Sería bueno añadírselo al rosario, a ver si a veces lo leemos de verdad. ¿Por qué dice Jesús, antes de presentarle a los discípulos la oración que conocemos como el Padre Nuestro, lo introduce con un pedido? Cuando ustedes hagan oración, no hablen mucho como los paganos, que se imaginan que a fuerzas de mucho hablar serán escuchados. No los imiten, porque el Padre sabe lo que les hace falta antes de que se lo pidan. Esa es la introducción a la presentación del Padre Nuestro. No oren como los paganos, no hablen muchos que a base de imaginarse que a fuerza de mucho hablar y repetir es que Dios los va a escuchar. Los paganos tenían una frase para esto, se llamaba el fatigare Dei. Fatigare Dei literalmente significa cansar a Dios. Y la creencia era de que a base de repetir y repetir y repetir y repetir y repetir y repetir, iban a sacarle a Dios lo que fuese, porque habían cansado a Dios, lo habían fatigado. Y yo a veces escucho gente en la iglesia que dice: no, yo voy a cansar a Dios, Padre. Y entonces te sacan el cuento de la parábola de la viuda, que fue al juez y a base de insistir, el juez le hizo justicia. Y alteran por completo el significado de la parábola, porque no tiene que ver nada con que el juez contestó, tiene que ver con que la mujer nunca dejó de confiar. La parábola pone el acento no en que el juez contestó, sino que la mujer era una mujer persistente en lo que pedía. Y Jesús la pone como un ejemplo de oración, no para conseguir a Dios a base de cansar a Dios, sino que siempre confíes en Dios. Aunque el juez no le haya hecho justicia, sigue siendo un ejemplo de la confianza de una persona que se coloca delante de alguien mayor y pide. Eso es lo que Jesús pone en esa parábola. El fatigare Dei creo que se nos ha colado en la iglesia a través de los siglos, el que yo voy a cansar a Dios. Y Jesús dice: así oran los paganos. Un discípulo, una discípula mía, no ora como ora un pagano. Y presenta la oración del Padre Nuestro. La oración del Padre Nuestro, si lo puedes resumir en una palabra, ni siquiera una frase, una palabra, es confianza. Confianza absoluta y total de que Dios es Padre. Yo tengo una amiga que me dice que para ella es suficiente decir Padre cuando comienza el Padre Nuestro, porque dice ella que ella siente que ahí está todo en esa palabra. Llamar a Dios Abba, que es un Dios que escucha, que es glorificado, que es santificado, es un Dios que provee el pan, es un Dios que te protege del mal, es un Dios que quiere que no caigas en la tentación. Padre, Abba.
Y con eso es suficiente. Le has dicho a Dios la palabra que Dios más ama, llamarlo Abba. Porque es una oración, antes que nada, de confianza, no de cansar a Dios a base de repetir y repetir y repetir y añadir y añadir y añadir y añadir. Es simplemente un corazón que se abre como una criatura delante de un papá bueno y le dice Abba. Ahí está todo, en esa palabra. Hay otra oración de un santo que yo admiro mucho. Su historia es increíble y su espiritualidad es preciosa, porque es una espiritualidad muy sencilla del desierto. Él imita mucho la vida oculta de la familia de Nazaret. No nació santo, lo cual nos da esperanza a todos nosotros. Se hizo santo en el camino y de unas experiencias de vida muy fuertes, y es San Carlos de Foucauld. Fue canonizado el año pasado, fue asesinado en su choza que vivía en el desierto de Argelia en el 1916. Hizo una opción de vida muy radical, fue irse a vivir al Sahara, entre comunidades nómadas muy pobres que se llaman los tuaregs, y allí, entre los musulmanes tuaregs, él vivió y vivía una vida de desierto, una vida extremadamente sencilla, amadísimos por los tuaregs. Y un día llegó una banda de ladrones y, pensando que tenía dinero en la choza, lo mataron de un disparo. Él escribió una oración que se ha hecho muy conocida, estoy seguro que algunos de ustedes quizás la haya escuchado. No la escribió sola, la escribió como parte de una meditación que hizo en el 1896, y se llama la oración de abandono. Yo quisiera leérselas a ustedes en esta noche, teniendo al Padre Nuestro como la música de fondo. Y al escuchar la oración de abandono de Charles de Foucauld, vamos finalmente quizás a descubrir la profundidad y la belleza de una oración que tristemente repetimos ya como un loro, y ha perdido tristemente su profundidad y su belleza. Y yo siempre digo, si escucháramos a Charles de Foucauld en la oración de abandono, el próximo Padre Nuestro que oráramos lo haríamos totalmente diferente. Y esta es la oración de Charles de Foucauld. Padre mío, comienza con Padre, Abba. Padre mío, me abandono a ti. Haz de mí lo que quieras. Lo que hagas de mí, te lo agradezco. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal que tu voluntad se haga en mí y en todas tus criaturas, y no deseo nada más, Dios mío. Pongo mi vida en tus manos, te la doy, Dios mío, con todo el amor de mi corazón, porque te amo, y porque para mí amarte es darme, entregarme en tus manos sin medida, con infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Tremenda oración, ¿eh? Esto es el espíritu del Evangelio de hoy. San Carlos de Foucauld fue capaz de captarlo y de encarnarlo en su vida. Esto lo consigues fácilmente, no tienes que ir a las Paulinas. Pones en Google oración de San Carlos de Foucauld y te va a salir la oración de abandono, lo primerito que te sale. Esta es la música para escucharla cuando oremos el Padre Nuestro. Y dejaremos de ser paganos en nuestra oración entonces. Dejaremos de cansar o pretender que nosotros podemos cansar a Dios. Dios es Abba, nunca se cansa de amar y nunca se cansa de escucharnos. Abandonémonos cada día un poquito más en las manos de ese Dios, y como dice Charles de Foucauld, porque amarte, Señor, es hacer tu voluntad.